no se habla tanto de ello, pero yo siempre creo que un laboratorio de guión es un camino, es más bien como un paso necesario en la vida de un guionista. Un First AD es la persona que controla el set. Yo siempre digo que el First AD es la persona más importante en un set. y nada, pues a los 3 meses se me acabó el dinero, entonces yo tenía que trabajar, andaba trabajando en mesero, o sea, sí te puedo contar que estuve de mesero en eventos de la realeza, imagínate. O sea, pero es muy noble en el aspecto de que si tú logras entrar y haces bien tu chamba, ahí te quedas. Eduardo Cortés es un director y guionista mexicano con una destacada trayectoria en la industria cinematográfica. Se graduó de la Universidad Anáhuac Norte, especializándose en producción y dirección cinematográfica, para después hacer una maestría de dirección de ficción en la Goldsmith University of London. A lo largo de su carrera ha trabajado como asistente de dirección en producciones como A la Mala, El Hubiera Si Existe, Desenfrenadas, Soy tu fan y más recientemente en la serie Nadie nos va a extrañar. Como director y guionista ha realizado cortometrajes como Cuestión de Corbatas, Evie y Every Me, Every You, consolidándose con su ópera prima que es Háblame de ti. Este largometraje pasó por un extenso proceso de desarrollo y financiamiento antes de ser seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde se llevó 2 premios. La película llegó a la gran pantalla el 6 de octubre de 2022, consolidando a Edu como una voz emergente del cine mexicano. Con él hablamos de la importancia del primer asistente de dirección. También hablamos de cómo hacer una buena carpeta de producción para conseguir financiamientos y lo complicado que es el proceso de poder dirigir tu primer película. Sin duda alguna les recomiendo quedarse hasta el final porque Edu es una persona con muchísima experiencia dentro de la industria y nos aportó muchísimos tips que si tú estás empezando seguramente te servirán bastante. Edu, bienvenido a 16.9. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Gracias a ti, Lo primero que siempre le pregunto a los invitados es ¿cuál fue o cuál recuerdas que haya sido tu primer acercamiento con el cine? Híjole, me da pena o no pena, no sé. Yo creo que culturalmente, como latinoamericanos, nuestro primer acercamiento al cine, pues naturalmente son las telenovelas, ¿no? Porque es la manera de la ficción que conocemos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que crecí en casa de mi abuela y pues me echaba toda la barra de telenovelas con mi mamá y con mi abuelita. Y nada, pues yo me acuerdo que yo quería hacer telenovelas, ¿no? O sea, era como mi sueño. Y nada, porque mi familia era cero cinéfila, ¿no? Cero, cero, cero cinéfila. O sea, sí, o sea, nos llevaban contadas veces al cine y solo a ver películas que, pues como que estuvieran en el mainstream, ¿no? Que todo el mundo hablara de ellas y pues entonces nos llevaban a ver, pues que Aladdin, todo el mundo hablaba de Aladdin, imagínate, del año 93. Nos llevaban a ver Aladdin o El Rey León o Toy Story, ¿no? Ajá. Fue hasta que nos llevaron a ver Titanic. Pues yo tenía como 9 años, 10 años. Que yo vi Titanic y dije, wow, ¿no? Y no por la historia, que bueno, ya a muchos les gustará o no les gustará. Eso es como independiente, sino por... La producción. Sí, como la El barco se parte en dos y totalmente, la famosa magia del cine y fue como, wow, yo quiero hacer esto, ¿no? Y me obsesioné con los behind the scenes. claro. Y entonces le pedí a mis papás que me compraran todavía existía el VHS. Compré el VHS Super Extra Plus con behind the scenes y material adicional y tenía entrevistas y tal. Y luego cuando ya salió el DVD también compré el DVD edición super especial con el final alternativo y bla, bla, bla. Y me empecé a obsesionar con con los detrás de cámaras. Y entonces eso, me di cuenta que había otra manera de contar historias que no eran las telenovelas, sino que era pues a través del cine. Y fue ahí que yo dije, yo quiero hacer esto toda mi vida, ¿no? Ese fue como mi primer acercamiento. ¿Y fue lo querías hacer como desde el punto del director o empezaste desde algún otro punto como, ay, yo quiero actuar o ay, yo quiero esto? No, no, yo creo que cuando veía telenovelas sí quería ser el niño actor, ¿no? Después la verdad es que se me fue como pasando ese gusanito. Y ya siempre dije, yo quiero, tampoco sabía, tenía muy claro como que era dirigir o que era yo quería Tú sabes que querías. quería hacer películas, ¿no? Por algún lugar se empieza.
Y hablando un poquito más de tu trayectoria, Ujú. sé que estudiaste en una universidad en Goldsmith, ¿no? En London. Ujú. ¿Cómo fue esa experiencia de estudiar ahí? Pues bueno, primero estudié en la Anáhuac, estudié la licenciatura en comunicación. Sí, como muchos empezamos así. Ajá, pues era lo que Estudiando había. doctorado, te dicen nada de cine, tus papás dices, bueno, pues esto es la comunicación. Fíjate que a mí me pasó que sí hice aplicación a las escuelas de cine, como al CCC, a la ENAC, que en ese momento solo eran esas dos. Pero también yo tenía esta inquietud por, te digo, me gustaba la televisión, me gustaba el radio, entonces como que no me sonaba descabellado estudiar comunicación y me gustaba todo. Yo también decía como, bueno, y si no encuentro trabajo en cine, pues voy a encontrar trabajo en tele o en radio o en revistas. Y la escuela donde estudié tenía las especialidades, ¿no? Entonces, como que voy a estudiar comunicación, pero con una especialidad en cine. Entonces dije, de aquí soy. Estudié eso, la verdad es que fue una muy buena experiencia, tuve maestros muy chidos en el área y tal. Y después ya fue que tuve la oportunidad, digo, después de varios años empecé a trabajar en producción de cine, como 6 años que tuve la oportunidad y el privilegio de empezar a trabajar en muchas Una películas. vez te graduaste de la NAWAC que empezaste a trabajar en producción, ¿cómo Sí. empezaste o sea, empezaste como de asistente de producción? Sí, 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 ahora sí que no es por echar choro, pero yo sí empecé desde abajo, así como en una oficina de producción, acomodando DVDs y haciendo cafés. Yo me acuerdo que lo primero que hice, mi primer día de trabajo fue hacer un café y no sabía poner una cafetera, ¿no? Yo así de, oye, tener una junta de gente que yo no conocía, y era de, oye, Edu, por favor, ¿te puedes hacer un café? Y yo, no, yo te juro, así pues, no sabía hacer un café en una cafetera de oficina. Y a una chica me dijo, ay, me enseñó, ¿no? Y como yo, ya. Entonces, literalmente fue lo primero que hice, ¿no? Hacer un café y acomodar, creo que esa primer día de trabajo fue como, Edu, acomódate esos DVDs en orden alfabético, ¿no? Y yo así, 8 de la noche, yo acomodando DVDs, ¿no? Y entonces de ahí fue que construí mi camino hacia arriba, poco a poco. Sí. Empecé como asistente de producción en una oficina y luego empecé a hacer, tuve como la ventaja, el privilegio de que en esa casa productora, Sobrevivientes Film se llama, como que me tocó todo el proceso integral, ¿no? En ese momento estaban en postproducción de 3 películas. Entonces me tocó un poco como la coordinación de toda la postproducción, como el contacto con las casas postproductoras, etcétera, ¿no? Entonces aprendí mucho de la post y luego vino todo el lanzamiento, ¿no? Todo, entonces me tocó todo eso, toda distribución Aprendiste a todo. y eran películas bien distintas. Era una película, o sea, una de ellas era una comedia romántica, otra era una película muy chiquitita, otra era una película muy festivalera que abrió en Berlín. O sea, entonces tenía como un poquito de todos los mundos y aprendí eso, ¿no? Distribución, contacto con distribuidoras, el organizar premiers. Me acuerdo que me tocó organizar varias premiers. Qué chido. Y al mismo tiempo estábamos en el carpetismo, ¿no? Financiamiento de un chorro de proyectos, carpetas, presupuestos. Y entonces eso, me tocó como todo el circulito. Y después me tocó que nos dieron los fondos, que nos tocó producir. Y ya, el trabajo en set. Entonces eso, viví como todo el proceso, completo, completo, ¿Qué dirías completo. tú que fue lo que más te marcó durante esos 6 años? O sea, el aprendizaje como más cañón que tuviste que dijiste, creo que esto es lo que más a mí o lo que más te haya servido para ya después lanzarte a tu carrera como director. Yo creo que, bueno, uno siempre tuve claro que yo quería dirigir, siempre, siempre, pero creo que, pues no es nada nuevo. No es que les estoy contando el secreto Sí, claro. de la juventud, sino la verdad es que creo que este mundo, y como muchos, se mueve a base de relaciones, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que más me ayudó, como toda la gente que conocí durante esos años fue lo que más me ayudó, ¿no? Como sí, las relaciones públicas, la gente que conocí, un poquito pues me supe cómo mover y también definitivamente el carpetismo, ¿no? El saber, el yo aprender a hacer carpetas de un chorro de proyectos para un chorro de convocatorias. Para la gente que no sepa, ¿podrías explicar rápidamente qué es el carpetismo y para qué sirve esta Claro que técnica de sí. producción? Bueno, en México, como en muchas partes del mundo, el cine funciona a través de subsidios gubernamentales, diversos fondos. Le hace Eficine, Focine, en aquel momento existía Fidecine, Foprocine. Entonces, nada, pues ahora sí que el trabajo de un cineasta
la mitad es hacer carpetas, ¿no? ¿Por qué? Porque es, pues eso, aplicar a un fondo, a una convocatoria para que te den dinero, fondos, apoyos, para poder producir tu película, ¿no? Entonces, pues los hay de diversos tipos, hay para cines más comerciales, para cines mucho más autorales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo aprendí a hacer eso en mis primeros años de chamba. Y es una herramienta muy útil para el futuro. Yo Claro, creo que porque todos tienen que saber hacer carpetas. sí, totalmente, ¿no? Aprendí de pe a pa cómo hacer una carpeta y entonces ya cuando me tocó hacer la carpeta de mi ópera prima, que más tarde te cuento, pues yo ya sabía, yo casi la armé yo solito, ¿no? O sea, el 80% lo hice yo solo porque ya tenía todo el expertise, ¿no? De haber hecho infinidad de carpetas previamente, ¿no? ¿Cuál dirías que es la clave de una buena carpeta de producción? O sea, ¿para qué cosas tiene que tener una carpeta de producción para que haya más probabilidad de que te la acepten? Mira, es muy subjetivo, pero yo creo que lo más importante es que sea una carpeta muy coherente, ¿no? O sea, que se vea que es un proyecto de pieza a cabeza y que esté, pues eso, como coherente la propuesta de dirección con la de foto, con la de arte, con el presupuesto, que sea todo como, o sea, literalmente que ya estés listo, que si te dan el dinero, Ya, estés listo literalmente, ¿no? Eso creo que es la clave, ¿no? Y bueno, eso fue como mis primeros años y después de esos 6 años fue que yo me decido ir a estudiar la maestría en dirección en la Universidad de Goldsmiths en Londres, que siempre había sido mi sueño de vida, así desde que era muy chavito yo quería, no sabía aún qué quería hacer, pero quería vivir en Londres, ¿no? Okay. Me acuerdo que mi mamá nos contaba de Londres y yo quiero vivir en Londres. Y alguna vez fui, cuando tenía como 17, Y te encantó. y yo así, no, así, yo quiero vivir aquí, yo quiero vivir aquí. Y entonces, nada, empecé a buscar programas y había este programa que era Master of Filmmaking, pero igual, con especialidades directo, ¿no? O sea, estudiabas Directing Fiction o Producing. esa, ¿no? Yo me fui a Directing Fiction, ¿no? O sea, ¿Qué directito, qué directito. fue lo que más aprendiste de esa experiencia? ¿Qué tanto te sirvió ya una maestría como enfocada en cine que se diferenciara de pues una carrera de comunicación donde citan un poco de cine, pero cuál fue como ese aumento que viste? Y sobre todo, después de haber pasado estos 6 años, ¿no? Donde ya prácticamente uno te diría, pues, ¿qué más puedes aprender? ¿Qué te ofreció esa maestría? Fíjate que es curioso porque en México las maestrías son como un paso que das muchos años después, ¿no? O sea, como que estudias la licenciatura, trabajas y luego la maestría. En Europa es muy diferente. En Europa como que la maestría es el paso que sigue después de la maestría, ¿no? Digo, de la licenciatura. Entonces, la mayoría de mis compañeros eran menores. Sí había unos que otros que tenían ya bastante experiencia, pero digamos que la mayoría pues era su paso, sí, su paso después de la universidad, ¿no? Sí, claro. Eh, Creo que lo que me ayudó mucho fue, bueno, como experiencia de vida, yo se los recomiendo 100%, o sea, creo que vivir en otro país, en otro idioma, conocer gente, sobre todo en Londres, que además es pues como capital del mundo, o sea, donde hay gente de absolutamente todos los países, multinacional, pues eso me dio como, pues sí, o sea, como me nutrió de experiencias y de vida. O sea, también yo viví la experiencia completa de que neta no tenía un peso. O sea, yo me fui con una beca, con un financiamiento, vendí mi coche, Ok, wow. mi alma. Ay, sí. Y nada, pues a los 3 meses se me acabó el dinero, entonces yo tenía que trabajar, andaba trabajando en mesero. O sea, sí te puedo contar que estuve de mesero en eventos de la realeza, imagínate. O sea, yo sirviendo champaña con la duquesa de no sé dónde y yo, bueno, acá, ¿no? En eventos muy nice ¿cómo se llama esta casa productora? Film 4, una productora muy importante de UK. Y yo, pues, sirviendo champaña. Yo así pensando como yo debería estar del otro lado, ¿no? Yo merezco lo otro. Ajá, pero como experiencia de vida fue increíble. Y a nivel académico, em, era una maestría muy práctica, ¿no? Y como que cada quien, yo estudiaba directing, entonces yo siempre era director. Los productores siempre eran productores, los fotógrafos siempre eran fotógrafos. Entonces, pues nada, era una maestría 100% práctica y todo fue basado en proyectos, ¿no? Entonces siempre, desde el principio, tú sabías, la verdad es que había muy poca teoría, o sea, era teoría, pero muy aplicada al cómo dirigir actores o cómo, sí, o sea, como manejar el set.
Sí, no era como una historia del cine, otra del arte. La verdad, no. Era una maestría, porque además duraba un año, era como un programa pues, Sí, rápido, intensivo. ¿no? Sí, cool. Y era eso, como 3 proyectos de menor a mayor, que creo que también eso me ayudó mucho, que fue las limitantes, ¿no? Como que al principio los primeros proyectos era de una locación, 2 personajes, 4 minutos. Ese es el límite, ¿no? Y tú, no, pero es que están limitando mi creatividad, ¿no? Claro. Y luego el segundo era como ya 5 minutos, tiene que ser adaptado de otra fuente y no lo puede escribir el director, ¿no? No, pero ¿cómo? No sé qué. Y luego ya al final, entonces era como increciendo, ¿no? Y al final era libertad pura, ¿no? Entonces, y tenía un sistema como muy industrial en donde tú tenías que pichar y tenías que, tenías que pichar y aplicar al proyecto que tú quisieras dirigir y el productor te elegía. Wow. Entonces, eso creo Como que que... te dio como las fuentes de cómo funciona verdaderamente Ujú. la industria, Sí, ¿no? totalmente. ¿Y qué diferencias notas entre una escuela, pues digamos, de primer mundo, ¿no? Y las escuelas de acá? Pues digo, yo tuve el privilegio de estudiar en una escuela privada en México, entonces, pues la verdad es que no noté mucha diferencia, o sea, Ok. como que era bastante, bastante parecido. Creo yo que, pues, las grandes diferencias es culturalmente, ¿no? O sea, en Inglaterra pues son mucho más metódicos, ¿no? Como que llamados de 10 horas, así, sí o sí, con los permisos, con unas cosas de riesgo, en donde así como todo muy, muy, muy planchadito. En México y sobre todo a un nivel académico, somos como mucho más flexibles, ¿no? Como que, ay, bueno, sí, sí, damos pizza todo el día, sí, no importa, no dormimos, nos dormimos todos 2 horas y nos despertamos y seguimos Sí. filmando, y sabes, como ese espíritu no existía en la maestría porque estábamos como muy cuidados, ¿no? Como que no, tiene que ser así. Te digo, como muy industrializado. Sí. Esa fue la mayor diferencia. Ok, perfecto. Pues ahora para hablar un poquito más como de tu trayectoria, ¿no? Después de eso regresaste a México, me imagino. Y tengo entendido que tú empezaste a trabajar más como First AD, ¿no? Una Sí, vez que regresaste. ¿Podemos hablar un poquito de qué es un First AD? ¿Cuáles claro. son sus obligaciones? ¿Qué tanto, cuáles son los mayores retos que enfrenta un First AD, que es un asistente del director, por decirlo así? Porque pues es una chinga, es una posición muy difícil. Haz de cuenta que yo de hecho, mis primeros proyectos como First AD fueron antes de irme a Inglaterra. Ok. Y de hecho en Inglaterra tuve la oportunidad de trabajar como First AD, ¿no? En un Después de par de servir champán. producciones. Sí, exacto. De Servir Champaña también la hacía de First AD. Un First AD es First Assistant Director. En México nos encanta los anglo... ¿Cómo se dice? Como los anglicismos del cine, ¿no? Como que todo es First AD. First AD, ¿no? Pero bueno, es el primer asistente de dirección, primer asistente de realización en España, ayudante de realización se dice en España. Ok. Y nada, pues es esta persona, ojo, no confundir con asistente del director, de que no es el que le sirve el Sí, café, el no, que le no. paga las cuentas. Un First AD es la persona que controla el set. Yo siempre digo que el First AD es la persona más importante en un set, Ok. ¿no? Porque de él o ella depende, pues, el mood, el ritmo, etcétera. No es la persona que hace que se cumpla en tiempo y forma un plan de rodaje, ¿no? Ok. Esa es como a grandes rasgos la definición de First AD. Yo te digo, yo empecé en producción, trabajé 6 años en producción, como empecé desde abajo como asistente de producción, luego empecé a hacer supervisión de producción, productor asociado, productor ejecutivo, ya tuve como varios roles Ok. y después, pero yo sabía que yo quería ser director, entonces como que en mi lógica dije, pues lo más lógico es brincarme a La dirección. dirección y hacer mi camino ahí para llegar a ser director, ¿no? Y así fue, ¿no? Me dieron chance de ser second en una peli. eh, y así, de la nada, me ofrecieron ser first en una serie muy grande. Y yo dije, sí, sí puedo, ¿no? Y o sea, fue una experiencia dolorosa, pero muy, muy, muy Enriquecedora. enriquecedora porque aprendí a la mala, o sea, no sé si se puede decir Sí, claro. groserías aquí, a los putazos aprendí. Me acuerdo que yo lloraba todos los días y ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer esto. ¿Cuál fue el Pero mayor reto ahí? ahí pues es que creo que yo no tenía la suficiente experiencia
no había estado los suficientes proyectos en el departamento como para saber todo lo que se requería, ¿no? Entonces eso creo que fue... Y que sí era un proyecto muy ambicioso, muy grande. En los, ¿Cuál fue el error como más grande que cometiste? yo creo que me acuerdo mucho que el productor me dijo como, tú tienes que conocer los guiones de mejor que absolutamente nadie. Tienes que leértelos 10 veces todos los guiones y conocerlos de pe a pa. Y yo, sí, sí, sí. Y justo creo que ese fue mi mayor error, ¿no? Como que no conocer a profundidad los guiones y entonces, porque como primer asistente de dirección, tú eres el que responde las preguntas a todos, ¿no? Entonces te atacan con preguntas de, oye, Edu, ¿a qué vamos? Oye, Edu, ¿qué sigue? Oye, Edu, ¿dónde vamos a filmar esto? Oye, ¿no? Oye, ¿y qué pasa aquí en esta escena? Entonces, abrumador, ¿no? Creo que ese fue mi mayor error, que lo aprendí definitivamente y fue hasta, pues, como el siguiente proyecto en donde creo que fui como encontrando mi propio ritmo. Justo yo les contaba, también soy profe, entonces les contaba a mis alumnos de asistencia de dirección que pues como que existe esta vieja escuela de asistentes de dirección en donde eran realmente unos hijos de puta, en donde un crew de filmación era como un ejército y en donde todos eran así, ¿no? Como, y el asistente de dirección era así, hacía llorar a todos y a mí me tocó todavía varios proyectos en esa parte. Yo siempre decía como, yo no voy a ser así, ¿no? Cuando yo sea primera asistente de dirección, yo voy a ser buena onda, ¿no? Afortunadamente hoy hay una nueva escuela, como una nueva corriente de asistentes de dirección, que somos más, algún productor me decía, es la generación del Oli bebé, ¿no? O sea, porque si era de, oye bebé, por favor, podrías, ¿no? Que dar una luz, ¿no? Entonces, creo que eso es bueno, la verdad. Yo para nada comulgo con esta idea pues del maltrato y de gritos, pasas tanto tiempo con esa gente, es tu familia. Ya traen una presión encima muy grande como para andarles metiendo más, ¿no? Totalmente, entonces, pero sí me pasó en ese primer proyecto que yo dije, bueno, va a ser muy buena onda, y entonces fui muy buena onda y pues se aprovecharon de mí, entonces creo que hay que encontrar un balance, ¿no? Entre una cosa es ser buena onda y ser respetuoso, no faltar el respeto y no pendejear a la gente y tal, pero otra cosa es dejar de ser autoritario, ¿no? Un first AD, un primer asistente de dirección, tiene que ser muy autoritario, tiene que tener conocimiento del proyecto y ser muy directo, conciso en todas las instrucciones que pide, ¿no? Ayer les decía a mis alumnos justo como una clave que yo he encontrado pues en mi oficio es como saber el nombre de la gente, ¿no? Eso cambia todo, ¿no? O sea, como si yo te digo, Arte, ¿puedes mover ese sillón? Así te digo, oye, Diego, ¿puedes mover el sillón? Ah, ok, sabe mi nombre, me respeta, sí, me conoce, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, ese fue un poquito mi camino. Te digo, tuve 2 proyectos antes de irme a Londres, me fui a Londres, allá tuve chance de trabajar como first en un par de proyectos interesantes. Regresé y pues es lo que yo sabía hacer, entonces seguí haciendo películas, series, entre las que destacan. Hubo una serie que se llama Desenfrenadas que hizo Netflix. La filmamos en 2019, se estrenó en 2020 y que recientemente ya salió de la plataforma, pero que fue de las experiencias más enriquecedoras de mi vida porque ahí empecé como planner, o sea, hacer todos los planes de rodaje. Luego fui First AD porque el First AD se enfermó. Y luego también me tocó dirigir la segunda unidad, ¿no? Porque entonces fue como un proyecto que marcó mi vida y que me llenó pues como de amigos, de gente. Y creo que la gente que conocí en ese proyecto es la que más me ha dado trabajo para el futuro, ¿no? Como que son las que me siguen llamando para chambear. Y creo que eso es lo bonito de esta chamba, es que es una chamba muy noble. O sea, como el oficio de hacer cine es una chamba muy noble. Si tú... Es un círculo mediano, no diría que muy pequeño, pero es un círculo pues mediano. Pero es muy noble en el aspecto de que si tú logras entrar y haces bien tu chamba, ahí te quedaste, ¿no? Y es muy fácil que la gente te recomiende, te hable, te pase. Entonces, eso es como algo que valoro de este oficio, ¿no? Ok. Y Y últimamente, rapidísimo, nada más para darle algún tip a estudiantes o a personas que vienen empezando,
tú como First AD, que ya seguramente te las has visto negras en un chorro de rodajes, ¿cuál es el consejo que le darías a la gente para que tengan un rodaje más organizado y más eficaz? O sea, que puedan hacer las cosas, pues, que le salgan un poquito más rápido. Creo que el error común, sobre todo cuando uno está empezando en cortos estudiantiles y tal, es como pensar que el primer asistente de dirección es aquella persona que corretea, ¿no? Que está atrás del director todo el tiempo de te quedan 15 minutos, te quedan 20 minutos, ¿no? Y esa en realidad sí es una de tus tareas, pero no es la más importante. La más importante es proveer a tu directora o a tu director de las herramientas para que ese tiempo que tiene sea el más eficiente posible, ¿no? De que tú aseguras, de nada te sirve corretear a un director, decirle tienes 15 minutos porque nos van a quitar la locación, si no están listo el cast, el set, los efectos, etcétera. Entonces, eso, como que esa es tu chamba. Tu chamba es proveer al director de las herramientas. Entonces, pues eso, ¿no? Creo que yo diría como que no caigan en ese error de corretear a los directores sin motivo, ¿no? O sea, como Sin que... tener listo lo demás. Exacto. El buen manejo de estrés creo que es como otro tip, ¿no? Como... Meditación. no te creas, ¿eh? O sea, yo en uno de los rodajes más chidos que he estado, que es una serie muy famosa que se llama Nadie nos va a extrañar, que sí, esa serie, justo, ¿no? Uno de los directores, Samuel Kishi, a quien admiro profundamente y es mi gran amigo, él justo hace sesiones de meditación todos los días antes de empezar el rodaje. Eso está bien padre. Te cambia absolutamente todo el mood del día, todo. Entonces, ese es otro tip que te diría. Quizá otro sería respetar el trabajo de todos los departamentos, ¿no? O sea, si a vestuario se le rompió el botón, pues necesita tiempo para coser un botón. Sí, eficiente, pero de nada sirve que estés... Ya terminaste el botón. Ya, ok. Te doy 5 minutos para que cosas ese botón, ¿va? Ok. Y en 5 minutos regresas y ya, órale, vámonos, ¿no? Pero de nada sirve que estés correteando a la gente sin motivo, ¿no? Porque entonces, si presionas, pues no lo va a coser bien el botón, se va a pinchar con la aguja y todo va a ser un caos, ¿no? Eso creo que sería otro tip que ayudaría a, sobre todo a un nivel, pues, primerizo, por decirlo así, ¿no? Claro. Y ahora me gustaría hablar un poquito ya de... Creo que ya dejaste bien súper claro lo que hace un First AD. Sí. ¿Cómo fue tu salto de First AD a director? Pues creo que ¿Tu primer trabajo como director, perdón que te interrumpa, pero tu primer trabajo de director fue ya tu ópera prima o primero trabajaste como... Porque creo que dijiste que trabajaste como director en la serie, ¿no? De Disciplinado. fue ¿Ese mi... fue tu primer salto? Profesionalmente sí. Okay. Sí, la neta es que agradezco que me hayan dado esa oportunidad. Sabían que yo venía de estudiar una maestría, sabían que tenía la inquietud de dirigir, y entonces cuando se abrió esa oportunidad dijeron, ¿quién dirige? Edu, ¿no? Edu porque conoce la historia, porque conoce el plan, porque además estudió dirección, va. Y me llevaba increíble con el cast, entonces, ¡pum!, ¿no? Súper. Em, yo creo que también, y esto es bien importante recalcarlo, me parece que para la chamba de director no hay un camino. O sea, Sí, no es como si tú eres médico o eres abogado, como que tú sabes cuáles son los pasos que siguen, ¿no? Para llegar a donde quieres, ¿no? Para dirigir no lo hay, ¿no? Entonces, para nada está firmado con sangre que para ser director tienes que ser second, first y tal, ¿no? Porque, de hecho, pocos directores venimos de la asistencia de dirección. En realidad muchos han sido o productores o scripts o actores. Ahorita hay muchos actores que están dirigiendo, que tengo ahí mi conflicto, pero luego lo platicamos. Entonces eso, como que hay muchos caminos. El mío, pues mi lógica me dijo que lo hiciera, entonces pues ese fue el camino que seguí y lo logré. Pero no significa que todos los que quieran dirigir tienen que pasar ese camino, ¿no? Entonces, eso, como que me dieron chance y más bien fue como una inquietud que una amiga me dijo, ¿no? Habíamos terminado el rodaje de una peli, yo como First City, y la productora de esa peli me dijo en la fiesta de rap, un poquito con algunas copas encima y tal, y bailando, me dice, Edu, tú ya tienes 7 años de experiencia, tienes una maestría en dirección, ¿qué pedo? ¿Por qué no estás dirigiendo? ¿No?
Y yo, sí es cierto, ¿no? Ajá, yo, sí es cierto, ¿no? Exacto, pues yo me fui a la maestría con la intención de tener más credenciales para dirigir, ¿no? ¿Por qué no estoy dirigiendo? Entonces, pues a partir de ahí fue como, bueno, ¿qué tengo? Y entonces tenía un guión que había escrito en algún taller años atrás, que se llamaba Háblame de ti. Y dije, pues venga, vamos a desempolvarlo y ¡pum! ¿No? Y así fue. O sea, eso fue en 2018. Lo empecé a meter a diversos talleres, laboratorios de escritura, me seleccionaron en uno. eh, Reescribí, lo metí a fondos y la neta es que sí fue suerte de principiante o que el proyecto tenía buena estrella porque primer fondo que lo meto, nos lo dan. Segundo fondo que lo metemos, nos lo dan. Y entonces, pues ya, ¿no? Yo ya me sentía aquí, soñado. Yo, no, esos que dicen que... Está súper difícil, no entiendo por qué. Ajá, literalmente, ¿no? Como de... Pues no, ¿cuál es el pedo? A mí me lo dieron en chinga, ¿no? Pero pues luego vino la pandemia y el Fidecine desapareció. Fidecine, la empresa que nos habían dado, también entró en crisis. Nos decían, no les vamos a poder dar el dinero. No, yo dije, güey, ya valió, ya valió. Pero creo que también y hacer cine es perseverancia, ¿no? Entonces creo que es nunca quitar el dedo del renglón, siempre decir como, güey, lo va a lograr y si no es por este camino, es por este otro y por este otro y por este otro. Y ahí, con Háblame de ti, ¿cuál fue el otro camino que tomaste una vez que se cayó el Fidecine? No, la verdad es que tengo un productor, el productor de esa peli, que se llama Jesús Magaña, que curiosamente, eso me parece importante resaltarlo, fue mi primer jefe. O sea, donde entré a trabajar con esta casa productora que les digo, donde servía cafés y acomodaba DVDs, Jesús Maña era uno de los productores. Y pues después seguí mi camino, la. Y cuando llegó el momento de levantar mi ópera prima, yo dije, pues me voy a acercar con Jesús Magaña, porque pues me conoce, trabajé 6 años con él conoce mi crecimiento como profesional y pues creo que es lo más natural, ¿no? Sí. Fui con él y él me dijo, claro, ven, yo te ayudo, venga, vamos. Y entonces yo sí valoro mucho el contar con un productor que nunca quitó el dedo del renglón y que pues nos habían quitado Fidecine. Bueno, Fidecine nos dijeron como ya no existe, va a cambiar, pero pues de momento está congelado el recurso, entonces pues quién sabe cuándo suceda, ¿no? O sea, y nada, pues Jesús se movió y afortunadamente como que poco a poco, después de que pasó toda la crisis de la pandemia y tal, pues como que poco a poco todo se volvió a alinear, ¿no? Y Jesús consiguió el apoyo de Cinépolis, que también le entró como coproductor. Entonces, como que poco a poco las cosas se alinearon para lograr la película. Y pues nada, fue como pues un sueño hecho realidad, ¿no? La verdad, sí. Ni siquiera hoy, o sea, hoy que te hablo ya a 2 años de distancia de que se estrenó, ni siquiera yo me la creo. O sea, como que ya te estoy hablando del pasado diciendo como que no pasó, no, fue un sueño, ¿no? Oye, ¿cuáles fueron tus mayores desafíos ya como director y como de tu propia historia? Y pues sí, ya estando ahora sí que casi que a cargo del bote, ¿no? Creo que me ayudó mucho que tenía mucha experiencia en set. Claro. Creo que eso me ayudó mucho como para ser consciente de... A veces pasa mucho que los directores son muy inconscientes, como que no toman en cuenta que cualquier decisión que toman conlleva una serie de consecuencias, ¿no? Como cambiar una blusa o una playera, una camisa en el set es como, oye, ¿sabes que no me gustó la camisa Camila? Pues requiere como, o sea, todo tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, creo que eso me ayudó mucho. Que además era un rodaje, pues con recursos, no quiero decir limitados, porque luego me regañan, porque sí fue una producción, pues siempre tuve lo que quise, la verdad. Pero sí era de un presupuesto menor como al de las películas comerciales, ¿no? Entonces como que yo sabía que teníamos poco tiempo, que teníamos que, pues eso, como que tenía mis limitaciones y entonces conociendo eso como que pues yo actuaba, ¿no? Y que eso, haber sido como, haber empezado como asistente de producción y haber pasado por pues todo un camino, me había hecho como alguien mucho más consciente. Por ejemplo, algo tan sencillo como bloquear calles, ¿no?
Y si se pasa un transeúnte, es como, güey, de pronto parece que ardió Troya y que se murió el Papa, no sé. Y es como, a ver, güey, ya, se cruzó un transeúnte, no pasa nada, la volvemos a hacer, ya está, ¿no? También creo que es eso, que no solo en mi experiencia, sino en perspectiva con todo, de pronto hay que, hay que darnos cuenta que es un privilegio lo que hacemos, pero que no estamos salvando vidas. Y con eso no quiero demeritar nuestra chamba. Al contrario, creo que es muy importante, pero no estamos encontrando la cura al cáncer, o sea, ¿sabes? Y te digo, reitero, no quiero quitarle importancia a lo que hacemos, solo es como ponerlas en perspectiva, como, güey, Relájate. disfruta un buen lo que estamos haciendo porque es un privilegio estar contando historias. Está bien chido. Ya está, ¿no? O sea, como que si se cruzó el peatón, si se cruzó el coche, no pasa nada, lo volvemos a hacer, punto, ya está, ¿no? Creo que eso me ayudó mucho, ¿no? Como tener esta visión y pues bueno, ya. Como la verdad es que creo que de las cosas que más disfruto de dirigir es el trabajo con actores y pues era como yo pues en un campo de juego, ¿no? Era como, güey, yo estaba muy feliz dirigiendo a mis actores y nada, dejándome también guiar por los profesionales de las otras áreas que yo no domino, ¿no? Como foto, como arte, como vestuario, pues yo no soy experto en eso y por eso me rodeo de la gente que más sabe de ello y pues venga, yo quiero esto, ¿cómo lo logramos? Así, chingón, va, yo te creo. Oye, y ahí que justamente ahorita me entró esta duda, tú que eras el director, tú eres quien elige quién es la cabeza de cinefoto, quién es la cabeza de arte, o sea, tú tienes ese como privilegio de armar tu propio equipo. Creo que depende mucho del proyecto. En este caso, como que el acuerdo con el productor fue como que si él no estaba de acuerdo con algún elemento, me lo iba a hacer saber y ya está, ¿no? Afortunadamente no fue así. Como que sí fue como mis propuestas fueron las que se quedaron. Pero hay proyectos en los que los productores te ponen a la gente y pues ni modo. Es como, también te digo, depende, si es un proyecto como mucho más industrial, pues los productores toman decisiones como mucho más grandes, ¿no? Si es un proyecto más autoral, usualmente los directores toman este tipo de decisiones, ¿no? Oye, y ahorita hablaste de que uno de los productores, por decirlo así, fue Cinépolis, ¿no? Ajá. ¿Cómo es tener a una empresa como productor, como productor de una película? Y también cómo es un poquito esa diferencia entre conseguir, porque me imagino que Cinépolis es inversión privada, y conseguir fondos públicos, como cuál es la mayor diferencia entre cómo hacerle para conseguir uno, que los fondos públicos pues es a través de la carpeta de producción, y luego pues la inversión de Cinépolis, cómo lo hicieron para poder conseguirla para su proyecto. Bueno, en este caso por eso es bien importante la figura del productor, ¿no? Que en este caso Jesús estaba muy bien conectado con Cinépolis porque ya había trabajado con ellos en otras películas. No como inversión privada, pero él, Cinépolis las había distribuido, entonces tenía un conecte ahí importante. Y entonces fue eso, como hacer el pitching, el famoso pitching, llevar el dossier, el deck, y pues eso, esperar que les gustara. Te digo, era una película con un perfil comercial, si bien tenía como tintes autorales, pues sí también tenía como una salida comercial importante. Entonces, pues fue eso, como estar picando piedra hasta que Cinépolis dijo, va, órale, ¿no? Le entro. Creo que quizá la desventaja de que entre un inversionista privado es la injerencia creativa que llegan a tener, ¿no? A diferencia de un fondo público en donde pues tú lo decides, en el caso de una inversión privada, le hace Cinépolis o cualquier otra entidad, es que ellos tienen injerencia en decisiones creativas, ¿no? Como el cast, ¿no? Es importante, por ejemplo, en este caso de Cinépolis, pues les interesaba que tuviera un cast pues que vendiera, ¿no? O que tuviera, por ejemplo, ellos daban opiniones en los cortes, ¿no? Decían, no, oye, está muy largo, córtale más. O esta escena tiene que ser un poquito menos. O córtale esto porque si no nos van a cambiar la clasificación y eso significa menos salas, bla, 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 ¿no? Sí, bien la parte como del... Se preocupan más que por la historia, pues por que también haga negocio, ¿no? Exactamente. La creación que están haciendo sea rentable. Exactamente. Ahora, sí debo decir que no fue para nada criminal. O sea, creo que Cinépolis nos dio como bastante libertad. Sí dio como comentarios muy puntuales en ciertos personajes, en la duración, en tal. Pero pues creo que eso yo
Creo yo que eso es como la gran diferencia, ¿no? Y ahorita, pues en el cine mexicano, ¿no? Está habiendo como están llegando muchas personas, mucha gente nueva que quiere empezar a hacer cine, es una industria que está creciendo. ¿Tú cómo ves, pues estos cambios que está habiendo en la industria actualmente? Pues creo que tiene que ver mucho con que la pandemia explotó la producción en México y en el mundo, pues, pero en México particularmente, que ya es como pues sí, un hub de producción importante a nivel mundial. A partir de la pandemia, pues eso, las plataformas empezaron a producir como tortillería. Se empezaron a abrir nuevas plataformas por doquier, o sea, Disney tenía no sé cuántas, etcétera, 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 y entonces ya era una cosa así ridícula, ¿no? ¿Tú eso lo ves bien para que, o sea, porque digo que de cierta forma genera como ciertas oportunidades de trabajo? Eso para nosotros como industria nos vino muy bien. Nos vino bien y no, porque ahí viene la otra parte, ¿no? Nosotros sabíamos que eso era temporal y que esa era una burbuja que tarde o temprano se iba a romper, ¿no? Y ya llegó ese momento, ¿no? La burbuja ya se rompió y ya muchas plataformas ya no existen, muchas se fusionaron, como que las plataformas que hoy en día existen empezaron como a focalizar más sus producciones, pero ¿qué pasó? Que hubo una, pues, sobrepoblación de profesionistas. Entonces hoy hay un chorro de gente, pero la demanda no es tanta, ¿no? Entonces hay menos producciones, pero hay un chorro de gente que nos dedicamos a esto. Hay más competencia. Entonces, bueno, está bien. Al final, te digo, tarde o temprano iba a suceder. Pero pues nada, es como que creo que está encontrando como su nivel. Creo que platicaba con alguien que pasó un poco con todas las empresas de tecnología, ¿no? Le hace Uber, Didi, como que pasó lo mismo, como que ¡pum! Y otra vez como que están encontrando pues ya como una estabilidad o el camino. La industria definitivamente cambió a partir de la pandemia, la industria del cine, porque pues el espectador cambió, ¿no? O sea, como que el espectador definitivamente ya no es el mismo, ya ahora ir al cine es más difícil porque pues si tú tienes contenido aquí, o sea, pues como, ¿por qué voy a pagar, no? Son experiencias distintas, pero entonces, ¿qué ofreces tú como cine para que yo salga de mi casa, pague 100 pesos por boleto, más 100 pesos de estacionamiento, más 100 pesos de alimentos, más por persona, ¿no? Entonces, pues ahora como que como productores, como directores, también tenemos que fijarnos en qué es lo que buscamos, ¿no? El cine nunca va a dejar de existir, creo yo. Creo que va a existir. Solo está cambiando. Ahora hay muchos puristas que dicen, no, ese no es cine. No sé, ya depende de cada quien. Y hablando ahorita, por ejemplo, un poquito de esos cambios, a mí me gustaría saber, porque ahorita me acuerdo que retomando un poquito del pasado que diste, trabajaste tanto en televisión como en cine. Trabajaste en esta serie que se llama Nadie nos va a extrañar, ¿no? Y ahí hiciste Háblame de ti. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en una serie de televisión y cuál es la diferencia y una película, ¿no? Un largometraje. ¿Qué crees tú que son, pues, los retos que conlleva una u otra? Sobre todo es la carga de trabajo. O sea, al final yo he trabajado en series de televisión estilo cinematográfico, ¿no? Entonces el modus operandi es muy similar al de una película, al de una serie. Muy similar. O sea, los crews, como que es muy parecido. Simplemente la diferencia es la carga de trabajo, ¿no? El estrés que se vive porque en una película la filmas en 5 semanas, 90 páginas de guión, ¿no? Una serie, pues filmas, imagínate. O sea, en 10 semanas filmas 8 o 9 capítulos de 40 minutos, ¿no? El de Nadie nos va a extrañar cuánto duró el rodaje. Fueron 9 semanas. 9 semanas. 9 semanas para 8 capítulos. Entonces, y ahora te meten toda la producción para la promoción. O sea, como que todas las cápsulas, todas las cosas, tienes que... No, bueno, usualmente y ahora sí, como que ya dicen, pues hay que aprovechar toda la infraestructura y va, metemos a producir todos los promos y tal. Que de hecho yo tuve el privilegio de dirigir varios promos de Nadie nos va a extrañar justo, ¿no? Porque dijeron, venga, ya, pues estamos en esta, vamos, tú diriges esto, y va, ¿no? Entonces, Oye, en términos de salario, ¿cuál paga más entre cine y televisión? en realidad está bastante estandarizado. Si es una película independiente,
que de hecho hoy en día hay muchas películas o con fondos públicos o con inversión independiente, evidentemente el sueldo es mucho menor. Bueno, sí, ahí sí. Pero en una serie, pues no, o sea, creo que pues, al final la mayoría de las series están producidas por plataformas y estudios. Entonces, pues sí, te digo, creo que si la película y la serie están producidas por una plataforma, es bastante estándar. Como que la diferencia entre una serie y una película es el tiempo de chamba, ¿no? No solo la carga de trabajo, sino que en una película son 5 semanas de rodaje, una serie son 10 semanas de rodaje. O sea, es más trabajo. Lo cual está bueno porque tienes uno como freelance, porque la mayoría de los que nos dedicamos a esto somos profesionales independientes, es ese como vaivén, ¿no? Es como sube y bajas de ahora tengo chamba, ahora no, ahora tengo chamba, ahora no. Entonces la ventaja de las series es que te da chamba por un bote. temporadas más grandes y las películas son un poco más cortas, pero pues bueno, Es lo que toca. lo que haya es bueno. Me gustaría saber, también regresando un poquito a todo lo que hablabas de Háblame de ti, ¿qué consejos darías tú? Porque digo, sé que también eres profesor, ¿no? Entonces, me gustaría que hablaras un poquito de cómo fue este proceso de pitch de la película, porque creo que algo clave que no muchos saben es cómo pitcharse un proyecto. A mí me pasó que en la carrera hicimos un ejercicio de pitch y yo no tenía idea de que, como yo no quería dar spoilers de mi guión, según yo, lo conté así horrible. Lo conté horrible, no conté como que las partes importantes donde verdaderamente se debe contar de no dar el spoiler. Y pues es un pitch horrendo, ¿no? Y creo que si tú algún día quieres llegar a que tu película o tu cortometraje se haga, tienes que saber pitcharlo muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú que son los elementos como claves de un pitch? Creo que uno como cineasta también está pitchando todo el tiempo sin que te des cuenta, ¿no? Sí. Sin que te des cuenta. Y de hecho los pitch más importantes son los que te encuentras en el famoso elevator pitch o contándole tu proyecto a alguien en un bar. O esos son los pitch más importantes, la neta. Porque son los que surgen de manera más orgánica. Entonces creo que la clave está en que domines de qué se trata tu historia, ¿no? Creo que esa es la clave y suena básico, pero yo mismo a veces no sé cómo contar mi historia, ¿no? Es como, bueno, pero se trata de esto y se trata de esto. Y bueno, también se trata de esto. Como que tengas muy claro, así, Dos oraciones. Sí, literalmente se trata de un chico que le pasa esto, y al final, pal, ¿no? Ok. Eso, pues va a llamar la atención de alguien o no. Pero que esa es la clave. Ya depende si te toca un pitch mucho más formal, pues es tener un apoyo visual importante, como que te sepas desenvolver en público. Si es un pitch más informal, pues ya depende de las características de... Sí, exacto. Okay. ¿Y qué otros consejos son importantes para ti que sepan tus alumnos? O sea, si alguien llega y te dice, oye, Edu, yo ahorita vengo empezando en la industria del cine, ¿qué chingados hago? ¿Qué es lo que le dirías? Híjole, pues que se avientan a entrar de trainees. Hay muchas oportunidades de entrar como trainees a producciones en donde probablemente la paga sea o muy baja o no haya más que alimentos y transportes. Que se atrevan a tomar pues esas oportunidades, porque te digo, es una chamba muy noble y es como, bueno, pues lo haces bien, ok, para el siguiente proyecto yo lo voy a llamar a él y ya le voy a pedir a producción que sí le pague, ¿no? Esa es creo que la manera como más habitual en la que pueden entrar pues a la industria, es así como siendo trainees. Y nada, pues ahora sí que no teniéndole miedo al éxito, así que no, va. Perseverancia también. Y también ese es otro factor importante, que es no se olviden de lo que quieren hacer como artistas, ¿no? O sea, porque a veces pues estás tan clavado en la industria, claro, hay que pagar la renta y tal, pero de pronto lo que a mí me pasó, ¿no? De pronto ya llevaba 6 años trabajando y no había hecho absolutamente nada mío, ¿no? Ni cortos, ni nada. Entonces creo que hay que encontrar un balance entre, pues sí dedicarnos a esto, pero también encontrar tiempo para tus proyectos personales, ¿no? Yo ahora justo fundé con una campaña de crowdfunding, una serie web de 5 capítulos de 5 minutos para YouTube con eso, o sea, con intercambios, que hace ratito me platicabas tú como de un abogado, como que hicieron ahí un intercambio, o planearon un intercambio. Así funciona, ¿no? Es como,
Oye, una librería, gran locación principal. Tenemos esta serie, no tenemos recursos, qué pedo, ¿no? La librería fue, va, nosotros le entramos, pero ustedes nos producen cápsulas, le entramos, ¿no? Eso que acabas de decir, creo que para los que están haciendo cine estudiantil es clave para tanto conseguir locaciones, pero creo que de las cosas más difíciles, la verdad, locaciones. O sea, creo que es algo muy subestimado que la gente no se pone a pensar como todo lo que hay detrás de tratar de conseguir una locación. Pero justo o sea, algo que nosotros también fuimos descubriendo como nuestros proyectos estudiantiles, era que eso nos ayudaba mucho. Digo, por lo general, pues ya tienes tú cierto acceso a equipo, ¿no? Por la escuela o porque tú tienes tu propia cámara o porque tú tienes tu propio tal. Y a la hora de ir, pues, obviamente, pues la gente dice, ok, pues yo te dejo grabar aquí, pero tú qué me ofreces, ¿no? Entonces, tus videos, ta. Y muchos acceden y eso es como un muy buen tip para... Sí, exacto. Entonces, eso lo que yo les diría es, pues, hagan, como que sí intenten entrar a la industria, eso está chido, porque pues es a otro nivel, pero no se olviden pues, de hacer lo suyo, ¿no? ¿Y cuáles dirías tú que son los errores como más comunes que cometen los principiantes que quieren hacer su primer largo, su primer cortometraje? Yo creo que el error más común es, y suena muy cliché, pero es verdad, es como quieres correr antes de aprender a caminar, ¿no? O sea, como que claro, cuando eres más joven y estás saliendo de la carrera, quieres comerte el mundo, ¿no? O de pronto hiciste un corto que te fue muy chido en la escuela y todo el mundo te aplaudió y entonces tú sientes que de aquí te vas a ir a Cannes y la neta es que el mundo es bien diferente. Yo me acuerdo que justo cuando dirigí mi corto de maestría, me acuerdo que una chica egresada de otra generación fue a darnos una charla, a enseñarnos su corto y a decirnos lo mismo, ¿no? ¿Y tú qué le sugieres a los compañeros? Y ella nos dijo como, sean realistas, piensen que pues este corto, la neta es que difícilmente les va a cambiar la vida. Yo pensaba eso del que hicimos ahorita. Difícilmente como que sean muy estrategas al momento de elegir los festivales a los que lo mandan. Em, Porque los festivales clase A, los más top, usualmente cobran. Y entonces si tú tienes un presupuesto destinado, pues en 3 festivales de ese tipo ya se te fue, ¿no? Entonces piensa si tu corto entra en ese perfil y si no, mejor en lugar de esos 3, mándalo a 20 que sean más chiquitos pero que tengan más potencial, ¿no? Fíjate que ese tema de los festivales es bien interesante porque está bien difícil saber, bueno, yo he hecho 2 cortometrajes estudiantiles. Te puedo decir que el primero yo lo mandé como a 30 festivales fácilmente. O 50, no, como 50 festivales, pero así chiquitos, como dices. Y me di cuenta de que hay muchos que en realidad como que no son festivales como festivales. Sí, hay mucha, O sea, muchos que hay mucha estafa, ¿eh? sí, muchísima estafa y muchos que son como, sí, nos metemos 10 personas a verlo en Zoom y te damos tu certificado super falso de participación. Ah, ya sé, las famosas palmas, ¿no? Acá. Ese es como un consejo, como ser bien realistas, pues ni modo, chavo, o sea, como que sí, el mundo afuera es más cruel de lo que uno quisiera, entonces como ser realistas, esta chava nos decía eso, como que este corto difícilmente les va a cambiar la vida. Puede ser que sí, a lo mejor algo, pero es uno entre 1000, la neta. Entonces sean realistas, evalúen si su corto entra en un perfil pues alto y si no, pues sean como mucho más modestos con sus expectativas, ¿no? Y yo me acuerdo que yo decía como, no hombre, mi corto sí la va a romper. Mi corto sí va a entrar en todos los festivales esos que dices que en tu corto no entró. Mi corte A, así lo mandé sí, justo carísimos, ¿no? Los festivales clase A, así de que pagas $40 por cada uno y así ninguno, gracias por mandarlo, pero en esta ocasión, ¿no? Gracias por mandarlo y yo, chale, tenía razón, ¿no? Entonces como que eso es muy cierto y hasta que lo vives es como, no, pues sí, la neta tiene razón, ¿no? Entonces, con eso no quiero decir que no piensen alto, creo que siempre es bueno que pienses, nunca, como dice un dicho, nunca llegarás más lejos que tus sueños, eso es importante, pero también ser muy realistas y decir como, pues paso a paso, yo creo que en esta carrera, lo más duro
Y no sé si inclusive en la vida es las expectativas, ¿no? Expectations versus reality es todo, güey. ¿Por qué? Porque tú siempre tienes expectativas muy altas de todo, ¿no? Y la vida te va enseñando que, pues quizá no tienes que ser tan así y que tus expectativas tienen que ser mucho más aterrizadas, ¿no? A mí me pasó con Háblame de ti, que yo estoy muy orgulloso de la película y le fue muy bien. En taquilla fue un fracaso. O sea, a pesar de que tuvo un lanzamiento grande con 550 salas a nivel nacional, fue un fracaso, ¿no? Entonces, imagínate, Sí, fue lo que falló ahí. veníamos de pandemia, eran como los primeros meses que la gente regresaba al cine. Siento que la estrategia, espero que no me vea Cinépolis, la estrategia creo que no fue tan acertada, o sea, la vendieron como una peli muy comercial, como muy teen, pero no había ninguna cara conocida en ese cast que estaban vendiendo, como muy genérica, ¿no? Era como una comedia genérica, cuando la película no era eso. ¿No? Era una película mucho más personal, era un coming of age, era una película LGBT. Entonces, yo siento que por ahí hubo un error de estrategia, pero pues nunca lo vamos a saber, ¿no? Y muchos otros factores, pero eso, o sea, la película en su lanzamiento comercial fue un fracaso, pero eso, como que imagínate tú que toda tu vida habías soñado con estrenar una película y de pronto pues le va mal, no, o sea, es como, güey, no sirvo para esto, no sirvo para esto. Afortunadamente, hoy en día existen otras salidas y la película, gracias a la infraestructura que tiene esta distribuidora, pues es que fue vendida a Amazon Prime y a Aeroméxico y a muchas otras como salidas. Entonces ahí la película en Amazon Prime nos fue muy bien, en Aeroméxico nos fue muy bien, o sea, un chorro de gente la vio y entonces ahí empezó a crecer la peli. Pero eso, ¿no? Como que yo tenía otras expectativas muy distintas. O también decía, güey, esta película va a estar en N cantidad de festivales, pero al momento de tener una salida comercial, pues truncó muchas de las puertas de festivales, ¿no? Eso para mí fue bien duro, fue un golpe de realidad de decir, pues sí, ¿no? O sea, y también yo decía, no, después de mi primera película, a mí me van a llamar de todos lados para dirigir, ¿no? No, pues no, o sea, la verdad es que, y ya me lo habían dicho, te digo, ya me lo habían dicho un buen de gente de, güey, después de mi primer peli, pues la verdad es que la vida siguió casi que como antes, ¿no? Y yo, no, a mí no me va a pasar. A mí, yo después de mi primer peli me va a cambiar la vida. Y pues no, te vuelve a pasar lo mismo, te vuelves a enterar que pues la vida sigue igual. Pues qué chingón, tienes una peli, pero ahora toca hacer la segunda y que te va a costar el mismo trabajo o más levantarla. Y pues nada, es una chamba de perseverancia y nada, ¿no? Sí. Justo ahorita que estás hablando de levantar la segunda, me gustaría preguntar, Pedro, pues, ¿qué tienes en tus planes a futuro? ¿Qué sigue? ¿En qué estás trabajando ahora? Justo, bueno, la serie que filmamos en enero se llama Amor de Papel, estrena en junio. También es una serie de corte LGBT, entonces estrena, bueno, si todo sale bien, para el mes del Pride. Que esta serie lo que buscábamos era un poco democratizar el contenido LGBT, ¿no? Que de pronto sí, Netflix, Amazon tienen contenido LGBT, pero pues no todos tienen acceso a, pero sí la mayoría tiene acceso a un celular y a YouTube y a Facebook. La Entonces, serie web de la que ajá, hablabas. Ok, chido. entonces, pues nada, esperamos lanzarla en junio, que también fue con un crew muy chido y con valores de producción muy chidos, que creo que está quedando muy, muy chida. Y la palabra chido es la de hoy. Y bueno, estoy levantando mi segundo largo, que se llama Fugazo, el efímero trayecto. Estoy en el carpetismo, ahí esperando pues, respuestas. Me fui igual a un laboratorio de guión, a trabajarlo, a reescribirlo. Y nada, pues ahora sí que esperando que pronto se abran todas las puertas para eso y seguir escribiendo, seguir creando, ¿no? Ok, oye, justo ya iba a pasar como a la sección de las preguntas finales, Venga. pero me interesó un poquito eso que hablabas de los laboratorios de... Ah, ese es bien Tema importante, interesante, sí, ¿no? ¿Qué porque recomiendas ahí? no se habla tanto de ello, pero yo siempre creo que un laboratorio de guión es un camino, es más bien como un paso necesario en la vida de un guionista. Debería ser un paso necesario en la vida de un guionista. ¿Qué es qué es un laboratorio de guión? Básicamente es como una especie de residencia con un grupo de gente en donde tú llevas un proyecto y te lo destrozan.
¿no? O sea, hay tutores que te dicen, lo leyeron y te dicen como, a ver, tu guión, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, o esto sí funciona, esto sí funciona, y convives con alumnos que traen su proyecto y eso, como que también discutes de sus propios proyectos, ¿no? El laboratorio al que yo fui se llama Lab-Cinefilia, que de hecho está ahorita la convocatoria abierta para la edición de este año. Es en Colombia, es en Medellín, cerca de Medellín. Y tiene asesores así, súper, súper, súper top, así de toda Iberoamérica, y tienes compañeros de toda Iberoamérica. ¿Qué es lo que más te sirvió de los consejos que te dieron? Pues, híjole, o sea, ahora como siendo un poco más puntuales, tuve una asesora que se llama Yolanda Barraza, que es experta en perspectiva de género, ¿no? Y como que hace una lectura. Experta en perspectiva de Ajá, como que es esta. Y esta mujer, además de darme un análisis del guión a nivel estructura y personajes y tal, me dijo, a ver, tu guión tiene alerta de machismo en escena tal, ¿no? ¿Por qué no hay personajes femeninos en poder, ¿no? O sea, ¿por qué tus personajes de poder no son femeninos, ¿no? Tienes un doctor, tienes un dueño de un circo, tienes tal, ¿y por qué no son chicas? ¿Cuál es la diferencia, no? Y yo, órale, ¿no? Ok. Ni lo había pensado y nada, ese tipo de cosas te brindan, y sobre todo la comunidad. O sea, las dos experiencias que tengo en laboratorios me han dejado amigos y amigas para toda la vida, y que sé que están en Colombia, en España, en Brasil, en mil partes, y que nos seguimos hablando todas las, o sea, de esos dos grupos nos seguimos escribiendo al menos una vez a la semana, ¿no? En uno de ellos tiene 8 años que pasó, 7 años, y nos seguimos escribiendo. Y con los otros de que acaba de pasar nos hemos visto ya como 3, 4 veces, ¿no? Porque muchos residen en México, entonces Qué padre. eso, como comunidad. Yo creo que el cine es comunidad y los laboratorios te dan eso, ¿no? Entonces, si tienen un proyecto de largo sobre todo, apliquen, busquen laboratorios, hay varios. Está Lab-Guión Cinefilia, está Cinequanon Lab, para que lo busquen. Y hay muchos más que creo que valdría la pena. Sí, 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 claro. Wow, se van a con una experiencia bien chida. Sí, no tenía idea que te pudieran corregir. O sea, sí sabía obviamente que te corrigen el guión, que te dan buenos puntos, pero no sabía que tan específico. Sí, sí, sí. Qué chido está eso. Pero bueno, ahora sí, para no alargarnos mucho, porque creo que tocamos un montón de temas, me gustaría pasar a esta sección que se llama las tres finales, ¿no? Ok, vamos a hacer unas preguntas rápidas, cortas, el chiste es que las respondas como de forma un poquito concisa. Ok. Y pues luego, pues ya, mira, primera pregunta, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? Ay, puedo pensarla. ¿Puedo pensarlo o tiene que ser así? Pum. El mejor consejo. ¿Cuál te viene a la mente? ¿Cuál fue el que más te sirvió? eh, Eso. Como un poco lo que hablábamos, ¿no? Como tienes que poner los pies en la tierra. Eh, Ser realista. Ser realista. No sueñes. El mundo no está. No. Ahora el peor consejo negativo. Peor consejo negativo. El peor consejo que has recibido. El peor consejo que he recibido. mm, yo creo que no he recibido malos consejos, y sí, mi cabeza los ha borrado. La neta. No considero que alguien me ha dicho algo que yo diga, no, no, la Bueno. neta no. ¿Cuál considerarías tú que sería un mal consejo que le podrías dar a tus alumnos? Un mal consejo sería. Bueno, hay una frase que dice: Calm down is just a movie, ¿no? O eso, como lo que hablamos, como dejar la vida y la salud, la integridad por una película, un corto, un whatever, no vale la pena, ¿no? O sea, como Bueno, que el consejo malo sería decirles. arriesguen todo. Vívanse. Ajá. Arriesguen todo por esa película. Ok, eso está. Eso no lo veo que. Y lo último sería, ¿qué es lo que te inspira a ti a seguir en este momento de tu vida? Que me inspira a seguir como Cineasta. yo, como humano, así. Como artista, pues creo que los cineastas tenemos esta necesidad de contar, ¿no? Creo que eso, como que quizás es un acto un poco egoísta, pero como esa necesidad de compartir mis historias con el mundo.
100%. Y pues ahorita, ¿sientes tú que hay alguna pregunta que no te hice, que te gustaría platicar un poco de algo más? Algo del proceso de alguna película, de alguna serie, algo que te interesaría contarle pues a todos los que nos están viendo que dirías, oigan, ahorita me acordé de este consejo importante o así. No, pues creo que hagan. O sea, hacer cine, a diferencia de las otras artes que son como actos mucho más individuales, como pintar o crear música o tal, el cine requiere de una comunidad. Entonces, pero hoy en día es mucho más fácil hacerlo, no como hace, no sé, 30 años, que era mucho más difícil. Hoy creo que todos tenemos acceso a una cámara, pues sí, a recursos sencillos. Entonces, creo que mi consejo como cineasta sería hagan, filmen. Sí, seguramente. El cine es un oficio, no es una ciencia. El cine es un oficio y es un gimnasio, ¿no? Seguramente tu primer corto va a estar bien feo, pero el segundo va a estar un poco menos feo y después, al quinto corto que hagas, va a estar chido. Si yo les paso mi primer corto que hice, parece peor que el capítulo de La Rosa de Guadalupe. Te lo juro, te lo juro. Entonces, hagan, entrenen en ese gimnasio creativo, filmen, aunque sea 100 minutos, escenas, y nada, creo que desempolven ese espíritu creativo. Súper, súper. Pues Edu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, Eso está 69. Estoy seguro de que compartiste consejos de muchísimo valor para mucha gente que está empezando. Entonces, pues eternamente agradecidos contigo. Y no sé si les quieras compartir tus redes sociales a las personas para que te vayan a seguir. Claro que sí, es @redwardco, REDWARDCO, Redwardco, en Instagram, Facebook y todo. Sí. Y pues bueno, vayan a ver Háblame de ti en Amazon. Es en Amazon Prime. Y pues esperen la segunda película de Edu. Esperemos que muy pronto. Sí, y Amor de Papel en junio en Te YouTube. amo de papel en junio. Muchísimas gracias, Edu.